Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rintas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les enviamos saludos fraternales de parte de toda la Iglesia y esperamos que estén en paz y gozo, tranquilidad en estos días de Semana Santa y que aprovechen el día toda la semana de Semana Santa para hacer reflexión, para estar en una relación más profunda con el Señor y buscar la presencia del Dios vivo. Me acaban de enviar noticias acerca del pastor Polo y lo último que sabemos es que ha deteriorado mucho en los últimos 3 días y los riñones no funcionan, el hígado está en shock y le tuvieron que cambiar el tubo del pulmón derecho y según dice su esposa, todo esto puede empeorar la condición de tal manera que lo puede llevar a un paro cardíaco. Dicen los médicos que si tratan de resucitarlo, el daño va a ser peor. Así que rogamos que oren, hermanos, que presenten al pastor Polo y su congregación que ahora están padeciendo, sufriendo las consecuencias también del virus. La congregación depende ahora de que pastores hagan una rotación para ir a llevar la palabra, ir a llevar estudios. El pastor Manuel Barahona, presidente de los pastores de la Asociación de Pastores de Palm Beach, está tratando de organizar esa rotación para que la iglesia pueda continuar recibiendo ánimo, estímulo, consuelo y los estudios los estudios que acostumbran recibir. Miren, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé palabra y que esta palabra que vamos a compartir edifique al pueblo y edifique al que escucha. De igual manera nos edifique a nosotros también, porque la palabra de Dios dice que la Biblia es como toda espada de doble filo. Tanto edifica al que la recibe como al que la ministra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la manera en que nos cuidas y por la manera que tú, Señor, provees a la iglesia. Señor, te damos gracias por el regalo que nos has dado de salvación a través de Cristo, tu Hijo, y has permitido que la iglesia expanda el conocimiento del Evangelio a todas las naciones. Ahora, Padre, rogamos que a través de esta palabra, Señor, llegue consuelo y llegue ánimo a los hermanos que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Damos gracias por la rehabilitación de la hermana María, por la rehabilitación que está siendo lenta, pero se está rehabilitando la hermana Yolanda, y por los familiares que están ayudando. También damos gracias por la hermana Gladys, quien está ya caminando y haciendo un esfuerzo para poder ser independiente en lo más que puede. Señor, esta es tu palabra
que ministre al pueblo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy de los últimos días de Jesús en la tierra. Los últimos días de Jesús en la tierra. Y vamos a hablar de la palabra de Dios hasta el día miércoles que Cristo ministró en la tierra, así como hoy celebran el miércoles de Semana Santa, y algunos pues incluso por tradiciones han establecido este día como el miércoles santo, le llaman. Nosotros vimos en Mateo 21 la entrada triunfal de Jesucristo, que entró a Jerusalén, y luego de su entrada, lo leímos en Mateo 21, en el verso 12 del mismo Evangelio de Mateo vimos que Jesús purificó el templo, pero de acuerdo al Evangelio de Juan, de acuerdo al Evangelio de Marcos, Jesús, antes de purificar el templo, eso fue el domingo de Ramos o domingo de Ramas, y él se fue a Betania y estuvo en Betania hasta el lunes en la mañana. De Betania pasó entonces al templo, y de camino vimos que vio una higuera de la cual él quería comer, y al la higuera no tener higos, Cristo la maldijo y la higuera se secó. Más adelante los discípulos le traen el reporte a Jesús que aquella higuera que Jesús había maldecido o había hecho maldita se había secado. Seguimos viendo entonces que en el día miércoles, ya que el día martes no hay registro que sucedió en el día martes, los acontecimientos de ese día se desconocen actualmente, pero sí vemos que en el miércoles Jesús llega, estando enseñando, él reprende a los fariseos y empezó a enseñar en el templo, y allí, mientras él enseñaba, miró la viuda que, teniendo solamente una blanca, la entregó como ofrenda en el templo, y Jesús, admirado, dijo que ella dio más que los ricos, que dieron mucho, con una blanca solamente que había dado, por cuanto ella había dado todo lo que tenía, aun lo que necesitaba para alimentarse. Esto lo vemos en Mateo capítulo 11, verso 41. Se menciona, pero en los demás evangelios lo pone dentro de la Semana Santa en la predicación hecha en el templo, luego de Jesús haber altercado con los fariseos. Jesús continúa hablando y enseñando acerca de las señales del tiempo del fin, las señales del regreso de Jesús. También Jesús predicó en el templo y enseñó usando parábolas, y habló de las parábolas de las 10 vírgenes, de las cuales
habían 5 que fueron prudentes, se prepararon para esperar si tardaba el novio, y 5 que fueron insensatas, las cuales no pudieron entrar a la boda porque no se prepararon para esperar al novio. Habló también de la parábola de los talentos, que le dieron talentos a unos para que administraran, y tales talentos fueron multiplicados, pero hubo un hombre que lo enterró por miedo al dueño de los talentos, y cuando él vino y pidió cuenta, le dijo: yo sé que tú eres un hombre severo, que ciegas donde no siembras, así que tuve temor y escondí el talento que me diste. Y Jesús a ese le dijo que como los otros habían multiplicado los talentos y él había escondido el suyo, que ni siquiera los intereses de aquel talento le traía, que lo pudo haber puesto en el banco y ganar intereses. Lo que nos deja ver en esa parábola que Jesús demanda, Jesús es exigente, Jesús pide de nosotros que seamos fieles y le demos a Él, le entreguemos a cambio de lo que Él nos da, una multiplicación de lo que Él nos dio. Habló también acerca de las ovejas, ¿verdad? La parábola de las ovejas y los cabritos, y dijo que cuando viniera el Señor sería como la separación de ovejas y cabros. El Señor a las ovejas las pondrá a la derecha y los cabritos a la izquierda, y las ovejas recibirán bendición de parte de Dios, a los cabritos habla acerca de maldición y habla acerca de ser excluidos de lo que Dios tenía reservado para todos los que le aman, todos los que le sirven, todos los que le creen. Jesús enseñaba usando estas parábolas y le preguntaron los discípulos: Maestro, ¿por qué nos enseñas y hablas con parábolas? Y Jesús le dijo: cosa de que no entiendan y sean salvos los que están escuchando. Y Jesús se refería a lo que estaban oyendo, por cuanto a los discípulos Jesús le habló claro, y los mismos discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí hablas claro, ahora sí te entendemos y no nos hablas por parábolas. Y Cristo les deja saber los eventos que sucederían cuando Él volviese y cuando estuviese por volver, y ahí los discípulos pudieron entender que Cristo vino a escoger, a separar. Jesús muchas veces mencionó esta separación, la separación donde a unos los ángeles los llevará a la presencia de Dios y estaremos con Dios por toda la eternidad, pero habla también de otros que serán dejados y excluidos, y dice Jesús que allí será el lloro, el llanto y crujir de dientes, por cuanto los que queden excluidos y no puedan entrar al reino de los cielos, les toca el castigo eterno. Cristo habló de todas estas cosas en la última semana que estuvo en la tierra, y Jesús hizo prodigios, hizo señales que dejó a todos realmente anonadados, los dejó sorprendidos. Nosotros vimos en Mateo 21, cuando Cristo volvió, o Cristo entró al templo, que buscaron a Lázaro, y
Lázaro sirvió de testigo del poder de Dios. Y la gente venía y se agolparon de manera tremenda, porque ellos vieron que Cristo podía dar la vida aun cuando el hombre estuviese muerto, porque Cristo lo prometió así. Dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús, que hace esa promesa, la cumple, porque Jesús no ha hecho promesas todavía, ni las hará que no cumpla. Le dijo a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ella dijo, sí, yo creo en la resurrección de los muertos, en el día del fin. Sin embargo, eso se refería en ese mismo momento a la resurrección de su hermano Lázaro, el cual sería en un momento dado testigo en medio de la humanidad. Los que no habían creído, creyeron porque vieron que un muerto había resucitado por medio del poder de Jesús. Los mismos fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, se sorprendieron y decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Que él, aún los muertos, resucita. En el verso 12 dice que procuraban prender a Jesús, porque ellos entendían que lo que Jesús hablaba y estaba diciendo, lo estaba diciendo en contra de ellos, pero ellos le tenían miedo por cuanto la multitud tuvieron y tenían a Jesús por profeta. Estos fariseos en esa semana, en ese día específico, ellos fueron y buscaron a unos herodianos y le vinieron a tirar una trampa a Jesús y le preguntaron a Jesús, oye, ¿es lícito pagar tributo al César? Y si Cristo decía que había que pagar tributo, el pueblo, que estaba ya oprimido por Roma, se hubiese disgustado con Jesús. Y como no era la hora de la muerte de Cristo, él fue sabio. Y le dijo, denme una moneda. ¿De quién es el rostro que está en la moneda? Y le dijeron, de César. Y pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando él dijo esto, dejó al descubierto a los fariseos, a los herodianos. No se atrevieron a contender en contra de él y vieron cuánta sabiduría Jesús estaba mostrando en ese día que enseñó, dijimos, por medio de parábolas y por medio de parábolas que ellos no entendían. Anunció su venida, anunció su retorno, anunció incluso su muerte y anunció su resurrección. A ti Dios te dio una oportunidad igualmente. A mí ahorita mi hija nos contaba que encontró una persona a la cual ella le estaba hablando de Dios y él dijo, sí, yo sé que todos somos dioses, le dijo, y yo creo que yo también soy un Dios. Y mi hija le dijo, ¿usted cree que usted es Dios? Bueno, si usted cree eso, esa es su creencia, yo no tengo problema, no voy a discutir con usted, pero le voy a decir algo. Si después que usted se muera, llega allá, usted no es un Dios, va a ser tarde para arrepentirse, va a ser tarde para darse cuenta de que las cosas no eran así. A mí lo que la Biblia me dice, que hay un solo Dios y que yo sirvo a ese Dios, porque fui rescatada por ese Dios. Y le digo algunas otras cosas que están escritas en la Biblia. Y lo dejó con esa palabra en su mente y en sus manos, porque a eso nos manda la Escritura.
Pero el hombre, vuelvo y digo, no entiende lo que Cristo vino a decir, pero a ti Dios te ha dado un llamado, a ti Dios te ha mostrado una palabra para que la entiendas. Ya Cristo murió, resucitó, Cristo estuvo 40 días en la tierra y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo vuelve por su pueblo, vuelve por su iglesia. A ti el Señor te viene a buscar, igual que me vendrá a buscar a mí y vendrá a buscar a todo el que en Él cree. Te pregunto, ¿crees tú en el Dios vivo? ¿Crees tú en el único y verdadero Dios? Si no has querido creer, es tiempo que creas, porque Jesús hizo un anuncio por medio de parábolas, como vimos, y por medio de una palabra que no se puede refutar. Los que se creían sabios, los que se creían entendidos de aquel entonces, los religiosos, todos tuvieron que aceptar una vez Cristo muere y resucita, que ese verdaderamente era el Hijo de Dios. Claro, hubo un grupo que siguió odiando a Jesucristo, que siguió odiando a los discípulos, que persiguieron a los cristianos y llevaron a cabo una gran persecución contra los creyentes. Y fueron los menos, porque muchos más se convirtieron, recibieron a Cristo. Y te pregunto yo a ti, ¿qué tú vas a hacer? ¿Recibes a Jesús o vas a ser de los que se endurece y de los que va a odiar el Evangelio y a Jesucristo? Dejo esa pregunta en tu mente. Tú eres responsable delante de Dios de tomar una decisión. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque Cristo vino a la tierra y cumplió su misión. Y hoy pudimos ver en la palabra hasta el miércoles, cuando en los últimos 5 días que estuvo en su ministerio, habló a los hombres, habló tu palabra, enseñó en el templo, pero aún así fue muerto, resucitó y subió a los cielos y ha de venir con gloria, y a Él esperamos, y en Jesús tenemos nuestra esperanza. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que le des tu vida a Jesucristo. Lo puedes hacer diciéndole una oración como la que voy a decir. Dile: Dios del cielo, Padre de Jesucristo, confieso mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Escribe mi nombre en el libro del Cordero y ayúdame a entender la Biblia, que tu Espíritu Santo me guíe hasta que tú vengas por mí o yo muera y vaya a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga.